A todos. Agradezco, hermano, de todo corazón la invitación que me han hecho. Muchísimas gracias a todos. Pues, hermano, el título de hoy en el tema que vamos a estar tratando, lo podemos observar, hermanos, pues ahí en la pantalla. Los 5 hermanos del hombre rico. Ese es el tema del día de hoy. Eso es lo que vamos a estar tratando, estimados hermanos. Pues espero que esto ayude a nuestros amigos, también a nosotros, a nosotros a comprender la verdadera voluntad de nuestro Señor en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, basado en el libro de Lucas, en el capítulo 16 del versículo 27 y 28, dice el texto: entonces les dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermanos, nosotros podemos observar acá la preocupación que tenía este hombre después de muerto por sus 5 hermanos. Y esto nos hace reflexionar y debe de hacer reflexionar también a nuestros amigos que hasta el día de hoy no tienen a Cristo en su vida, en su corazón, que aún después de muerto, aún nuestros pensamientos están con nosotros. Este hombre rico, a pesar de que ya había muerto, pero él tenía en su mente que él tenía 5 hermanos. Y su pensamiento, su sentir, que él deseaba, que él anhelaba, era que sus hermanos no llegaran a ese mismo lugar en el cual él se encontraba en ese momento. Hermanos, cuando el hombre rico estaba en ese lugar de los muertos, se acordó de sus 5 hermanos que aún estaban vivos. Y se acordó de la misma manera cómo estaban viviendo sus 5 hermanos fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo están viviendo nuestros amigos? ¿Qué enseñanza podemos extraer de la vida de los 5 hermanos del hombre rico? Podemos extraer muchas enseñanzas. Enseñanzas las cuales nos puede llevar a usted y a mí a meditar en nuestras vidas espirituales. Nuestros amigos, es necesario que ellos mediten en su vida espiritual. ¿Cómo están llevando sus vidas? ¿Cómo están viviendo delante de Dios? ¿Alguna vez se han detenido a pensar qué están haciendo de sus vidas? ¿Alguna vez se han detenido a pensar, si hoy muriera usted, estimado amigo, cuál va a ser su destino? Existen 2 destinos, existen 2 eternidades, eternidad de las cuales vamos a determinar en este momento. Vamos a observar, y es una eternidad que solo usted y yo podemos elegir. En el punto número 1, estimados hermanos, quiero tratar: la vida mundana no permite pensar en la muerte. Toda persona que vive en el mundo, practicando las cosas del mundo, no tiene tiempo de pensar en la muerte, en el día en el cual va a tener que dejar este mundo, va a tener que partir de este mundo. En pocas palabras, podemos decir que las cosas pasajeras de este mundo estorban, son tropiezo para que una persona no pueda pensar en el día de su muerte. Y es por eso que toda persona que vive en el mundo no piensa en el día de su muerte. La historia del hombre rico nos enseña que hay vida después de la muerte. Y es lo que acabamos de ver en Lucas capítulo 16. Hay una vida después de la muerte, estimado amigo. Y usted debería de ponerse a pensar. Pero los hermanos del rico jamás habían pensado en ello. Nuestros amigos que nos están observando en este momento a través de esta transmisión, ¿será que se han puesto a pensar un momento
¿Cuál será su destino después de su muerte? ¿Será que por un momento se han puesto a meditar en qué pasará si hoy usted muriera, estimado amigo? ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿O las cosas vanidosas de este mundo le han estorbado para no pensar qué pasará de usted o qué será de usted si usted muriera hoy? Hermanos, nos preguntamos, amigos, nos hacemos la pregunta, ¿a qué se dedicaban los hermanos del rico? ¿En dónde estaban los pensamientos de esta familia? Hablando de la familia del rico, ¿dónde estaban los pensamientos de él? ¿Dónde estaban los pensamientos de todos ellos? Y por un momento, estimado amigo, usted debe de ponerse a pensar, ¿dónde están sus pensamientos? ¿En qué está pensando? ¿En prosperar económicamente? ¿En hacer riquezas en esta tierra, que es pasajero, por supuesto? ¿En qué está pensando usted? ¿En qué está meditando? En el versículo 19 del libro de Lucas, capítulo 16, nosotros encontramos que este hombre rico se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, ¿qué le preocupaba? Tenía todo, según él, lo que el hombre necesita. Comodidad, dinero, comida. Era rico. Según él, no le faltaba nada, pero sí le faltaba algo. Esto me recuerda, estimados hermanos y amigos, al joven rico que dijo que él había guardado todo, pero Jesús le dice, pero te falta una cosa. Pues lo mismo pasa cuando nosotros, cuando usted, estimado amigo, eh, tiene todo lo necesario en este mundo. Según usted, no le falta nada, pero hay algo que le falta. Hay algo que le falta a usted, estimado amigo, en su vida, y es la redención de sus pecados, para poder gozar plenamente delante de Dios. Pero estos hombres no estaban pensando en eso, en ninguna manera. Pues imagínese, un hombre rico se vestía muy bien, hacía banquete cada día con esplendidez. Y usted podrá ya decir, ¿qué le falta? Le falta su salvación. Es necesario que el hombre tenga el perdón de sus pecados. Sin el perdón de nuestros pecados, es imposible que podamos gozar una eternidad llena de gozo allá en el cielo. Por muy bueno que usted sea, por muy dadivoso que usted sea, si usted no tiene a Cristo en su vida, no va a poder entrar al cielo. Estimado amigo, ¿está usted viviendo como el hombre rico? En sus afanes, pero nunca pensando en el día de su muerte. Haciendo una ilustración, estimados hermanos y amigos que nos ven, allá en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 12 y 13. Y es que dice que un padre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Entiende usted, estimado amigo, en qué desperdician sus bienes? Solo para vivir perdidamente. Y esta forma de vivir en su vida es la que no le permite a usted pensar
en el día de su muerte. Y no solamente a usted, estimado amigo, sino también a su familia. También su familia ha vivido en este entorno apartado de la presencia de Dios, viviendo perdidamente, desperdiciando su vida, pues aunque usted crea que la está aprovechando, en verdad no es así. Solamente la está desperdiciando. Y es por eso que usted necesita meditar en su salvación. Necesita meditar qué pasaría si hoy le tocara la puerta la muerte. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6 del versículo 10, primera de Timoteo, capítulo 6 del versículo 10, nosotros vemos allí que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchas personas viven sumergidas, viven atrapadas por querer vivir una vida de lujo, por querer vivir una vida con cosas que les sobreabunden. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que muchas veces el dinero es un mal que nos conlleva a alejarnos y a olvidarnos de Dios. Y muchos son los que viven así. Por eso el apóstol Pablo, aconsejando a los hermanos, le dice, raíz de todos los males. No es que sea pecado tener dinero, no, sino que tengamos ese amor, que nuestro corazón, que nuestro dinero, que nuestros trabajos, nuestra familia ocupen el primer lugar en nuestra vida. Eso es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser, debe de ser ocupado por Dios. Pero si a usted lo tiene atrapado, estimado amigo, todas estas cosas vanas del mundo y no le ha permitido pensar en su salvación, es necesario que lo haga. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón, hermano? Estimado amigo, ¿dónde está su corazón? ¿Está en Cristo? ¿Está en su palabra? ¿O está en las cosas de este mundo? Muchas personas tienen sus corazones ocupados en las cosas de este mundo y no tienen tiempo siquiera para pensar en su salvación. No tienen tiempo siquiera para pensar en la ley que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Estimado amigo, no es nada difícil saber sobre la vida de estos hombres y su forma de pensar. ¿Por qué? Porque el hombre rico nos proporciona información al respecto. Sí, nos proporciona información. En el libro de Lucas, nosotros podemos observar en el capítulo 16, dice, entonces le dijo, versículo 27 y 28, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que los envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Nosotros podemos observar ahí que el texto nos revela lo que estaban haciendo estos hombres después de que habían enterrado a su hermano. Mire bien, preguntamos, ¿estarían ellos meditando en la muerte de su hermano? La respuesta es sencillo. No, no, no estaban meditando en la muerte de su hermano. Segunda pregunta, ¿estarían ellos orando por sus vidas? La respuesta es sencillo. No, de ninguna manera. Pregunta número 3, ¿estarían ellos buscando a Dios? Y podemos responder, hermano, con toda claridad. La respuesta es no. ¿Qué hacían entonces? ¿Qué estaban haciendo entonces, hermano? Pues bien, hermanos, en lo personal,
Puedo creer que estaban pensando quién se iba a quedar con la herencia y con el dinero de su hermano. Eso puedo creer, hermano, en lo personal. Estaban pensando, bueno, yo me voy a quedar con esto, yo me voy a quedar con lo otro, yo aquí, y eran 5 hermanos, y su padre también. Esto es lo que yo puedo creer, hermano. Y vamos a estudiar un poco, hermano, acerca de Eclesiastés en el capítulo 5 del versículo 11. Y es que dice el texto, hermano, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con sus propios ojos? ¿Cómo se termina todo aquello por lo cual usted luchó toda su vida? ¿Y eso a usted de qué le aprovechó, estimado amigo? Si usted muere y no va a disfrutar de lo que usted hizo. ¿Eso a usted de qué le ayuda? Si eso que usted construyó y usted hizo en gran manera no le va a ayudar para la salvación de su alma. El texto de Eclesiastés 5:11 dice que cuando aumentan los bienes, aumentan también quienes lo consumen. ¿De qué le sirvió a usted, estimado amigo, haber hecho tantas riquezas si usted no lo va a disfrutar, sino los extraños? Dice en el capítulo 6 de Eclesiastés, del versículo 2, dice el texto, el del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y un mal doloroso. Entonces, hermano, nosotros concluimos, amigos, y decimos, ¿en quién estaba pensando los hermanos del rico? ¿En quién? ¿En quién se iba a quedar con el dinero de su hermano? Eso es lo que ellos estaban pensando, cómo se iban a distribuir. ¿En qué está pensando usted, estimado amigo? ¿En dónde está su corazón, mi estimado amigo? Si usted muriera hoy, ¿qué le espera? ¿Cuál va a ser su destino? Y vean bien, hermanos, amigos, el hombre rico usa una palabra que dice también. Esta palabra, hermanos y amigos, es un adverbio de modo y se usa para indicar igualdad, o sea que los hermanos del rico estaban viviendo igualmente de la misma manera que su hermano, semejante a su hermano, despreocupados por completo. Estaban viviendo una vida de conformidad porque tenían riquezas, riquezas que no le había costado a sus hermanos, sino al hombre que ya había muerto. Entonces, ellos, hermanos y amigos, podemos ver que el mismo rico nos está diciendo que sus hermanos estaban también viviendo de la misma manera que él. De la misma manera. Y es por esto, hermanos y amigos, que el hombre está preocupado por su familia, por sus 5 hermanos y dice que ellos no vengan a este lugar. Hermanos, amigos, ¿cuántos no pensamos y vivimos igual que los 5 hermanos del hombre rico? ¿Cuántos amigos están viviendo igual que que los hermanos del hombre rico en su mundanalidad, en su vida mundana, en su vida despreocupada? ¿Cuántas personas no lo hacen? Y sobre todo, ¿cuántos ignoramos realmente los pensamientos de Dios y obramos contrario a la voluntad de Dios? ¿Cuántos amigos ignoran los pensamientos de Dios? ¿Cuántos están obrando contrario a la voluntad de Dios? ¿Cuántos amigos lo están haciendo? Estimado amigo, es necesario de que usted se acerque a Dios. Es necesario de que usted venga a Dios, que se acerque a Cristo, que reconozca delante de Él la manera en que usted está viviendo, para que usted no vaya al mismo lugar que se encontraba este hombre rico. En el punto número 2, hermano,
vemos que a los 5 hermanos del rico les tocaba un destino semejante al de su hermano. Pues estaban viviendo de la misma manera. Estaban viviendo igualmente. Efectivamente, si la vida de estos hombres era igual a la que llevaba su hermano en vida, no pueden esperar otra cosa, hermanos y amigos, sino terminar en el mismo lugar, es decir, en el lugar de los que han muerto en sus pecados, en ese lugar de tormento. Era el mismo destino lo que les iba a tocar a ellos. Es el mismo destino que le tocará a usted, estimado amigo, si usted no reconoce su camino delante de Dios, si usted no endereza su camino delante del Señor, y usted no viene a Él para que sus pecados sean perdonados. Acérquese a Él, estimado amigo, confiadamente. Dios puede ayudarle. Esta historia le debe de hacer reflexionar en algo importante, que solamente hay dos destinos para los hombres. Para aquellos hombres que mueren, el destino de los pecadores y el destino de los justos. Solamente hay dos destinos. Dice Mateo 25:46, e irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay dos eternidades, estimado amigo. Hay dos eternidades. ¿Cuál de ellas usted va a tomar? ¿Cuál de ellas, por cuál de esas dos eternidades usted se va a decidir? ¿El castigo eterno o la vida eterna? La decisión es de usted, la decisión es suya y es importante que usted tome una decisión. Hoy, el tiempo de Dios es hoy. No existe el mañana. Amigo, no hay término medio. No existe el término medio. ¿Somos frío o somos calientes? Pero no se puede ser tibio. Usted no puede decir, no, yo ni al cielo ni al infierno. Es que no hay término medio. No hay neutralidad. Hay dos eternidades, el cielo y el infierno. No existe el término medio. No hay manera de evitar dichos destinos. O va a la vida eterna o va al castigo eterno. Va al cielo o va al infierno. Pues toda persona, estimado amigo, que vive en el pecado, sencillamente se perderá en el infierno. Porque Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Por eso debemos de acercarnos a Dios, debemos acercarnos al Señor confiadamente, porque sabemos, tenemos la certeza de que Él pueda perdonar nuestros pecados. Y es necesario que perseveremos hasta el fin, que llevemos hasta el fin, para que podamos nosotros alcanzar esa vida eterna, esa corona por la cual debemos de luchar y de pelear. Estimado amigo, acérquese a Dios. Pues, pues quien vive en santidad gozará de la presencia de Dios. Pues Hebreos 12:14 dice que sin santidad absolutamente nadie podrá ver al Señor. Si no vivimos en santidad, no vamos a poder ver al Señor en ninguna manera. Estimado amigo, si usted cree que viviendo de la manera en que está viviendo en este mundo, usted podrá ver al Señor, está muy equivocado. Que usted podrá estar delante de la presencia del Señor, está usted muy equivocado. Y es necesario de que usted se acerque confiadamente a Dios, que venga al Señor. ¿Cuál de las dos eternidades usted va a escoger? ¿Está usted consciente de esta realidad? Ignorarla no le hace libre de ella. No tener conocimiento de Dios no le hace libre de ella, pues Hechos 17:30 nos enseña, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
El acto de no tener el conocimiento de Dios no nos hace libre de ella. Pues el evangelio ha sido predicado en todas partes del mundo, hermanos y amigos. Ignorarla no nos hace libre de esa realidad. ¿Y cuál es la realidad? ¿La vida eterna o la condenación eterna? Ignorar las escrituras no nos hace libre tampoco de esa realidad. Dice la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 8 y 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Se da cuenta, estimado amigo, lo que le espera si usted sigue viviendo de la manera en que ha estado viviendo hasta el día de hoy, vanamente? El fuego será la retribución, o sea, será la recompensa para todos aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Acérquese al Señor, estimado amigo, para que ya no siga viviendo de la misma manera que estaban viviendo los 5 hermanos de este hombre rico. Por el contrario, ignorar y vivir lejos de la voluntad de Dios nos hace un candidato más para la condenación eterna. Vivir lejos de la voluntad de Dios, estimado amigo, le hace a usted un candidato para estar en el mismo lugar que se encontraba este hombre. En el punto número 3 quiero tocar que debemos de pensar en nuestra condición espiritual. Estimado amigo, ¿usted ha pensado en su condición espiritual? ¿Cómo está su condición espiritual el día de hoy? ¿Cómo está delante de Dios usted? Los 5 hermanos del hombre rico tenían una condición de muerte, muerte eterna, muerte de condición, de condenación. De ahí la preocupación, hermanos y amigos, del hombre rico, porque sabía que sus hermanos tenían el mismo lugar destinado para ellos. Y algo muy interesante, hermanos y amigos, que el hombre rico en su lecho de muerte, en la condición en la cual se encontraba después de haber muerto, él estaba preocupado por sus 5 hermanos. Él no quería que sus hermanos sufrieran del mismo tormento que él tenía en ese momento. Pero, ¿qué podía hacer él? En ese lugar, en esa condición que él se encontraba. ¿Qué podía hacer él? Nada. Esa es la respuesta. Nada. Una vez que usted muere, ya no puede hacer nada por aquellos que están vivos todavía en la tierra. Ya no pueden hacer nada. Entonces este hombre rico intentó por todos los medios que Abraham enviase a Lázaro, a sus 5 hermanos, a la casa de su padre. Pero no pudo hacer nada. Miren, hermanos, Lucas 16, versículo 29 y 31. Observen, estimado amigo, por favor, que nos está viendo a través de esta transmisión. Dice el 16:29, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas oigan. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El día de hoy, estimado amigo, usted tiene una palabra en su mano. Tiene un libro en su mano, una biblioteca en su mano, en la cual usted puede empezar a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios. Y si necesita alguna ayuda, con todo gusto de este mundo, estamos dispuestos a poder ayudarle, a poder apoyarle para que usted venga al conocimiento de Dios. Pero una vez que usted muere, ya no puede hacer nada. Ya no hay retroceso, hermanos y amigos. Ya no hay retrocesos. El tiempo es hoy, la decisión es hoy. ¿Cuál es el destino que usted quiere escoger para su vida?
¿Qué destino quiere llevar usted en su vida? ¿La vida eterna o la condenación eterna? Es en vida cuando uno puede hacer un esfuerzo personal por nuestros amigos o parientes. Y si ellos no, y si ellos, para que ellos no sufran de eterna perdición de sus almas. Nosotros como cristianos, nosotros que hemos conocido el Evangelio de Dios, hacemos el gran esfuerzo como el que hemos hecho hoy en este momento, de llevar el Evangelio. Y bendito Dios que existen estos medios para que de esta manera también el Evangelio sea llevado y pueda llegar a sus oídos, a sus ojos y ustedes puedan ver. Hacemos el esfuerzo para que esa palabra sea dada. Muchas veces tenemos tener que viajar a otros lugares para poder llevar el Evangelio de Dios, para poder transmitir esa hermosa palabra a muchos lugares. Y ese es el esfuerzo que hacemos de manera personal cuando estamos en vida. Predicarle a nuestros amigos, predicarle a nuestros vecinos, a nuestra familia. ¿Para qué? Para que una vez que ellos mueran, no tengan excusa de que nadie les habló o que alguien no les predicó. Es en vida, hermanos, que debemos de predicarle a estas personas. Y es por eso que en este momento es lo que estamos haciendo el día de hoy, enseñando el Evangelio de Dios a través de esta plataforma y de hermanos que nos reunimos para llevar a cabo esta hermosa enseñanza. Imagínese usted por un momento la, que un familiar de usted muriere. Y se imagina usted qué pueda sentir ese familiar que vaya a un lugar de tormento donde estaba el rico. Y la pregunta sería, ¿se imagina usted la desesperación que sentía el hombre rico al ver a sus hermanos que no tomaban conciencia de su situación espiritual? ¿Se imagina usted, estimado amigo, que ese amigo, ese hermano, su papá o su mamá que hayan fallecido y que estén en ese lugar de tormento y ellos en ese lugar estén pensando que usted aquí en la tierra no toma conciencia de la manera en la cual usted está viviendo, o sea, de su condición espiritual? Si usted hasta el día de hoy no ha tomado conciencia de cuál es su condición espiritual, es necesario que lo haga el día de hoy. ¿Cuál es su condición espiritual delante de Dios? Pero, ¿qué hay de usted? ¿Quién se estará preocupando por usted en ese lugar de los muertos? En ese lugar de tormento, ¿quién se estará preocupando por usted? Usted se puede hacer esa pregunta. ¿Hay alguien preocupándose por mí? Sí. En este momento, nosotros que estamos enseñando a través de esta plataforma, nos estamos preocupando por usted. Si usted perdió un familiar y está en ese lugar donde están los muertos, créame que ese familiar debe estar preocupado por usted, pensando la manera espiritual la cual usted está viviendo. Quizás sea su madre, quizás sea su padre o su hijo, su esposo, su esposa o su mejor amigo. ¿Quién está rogando por usted para que no vaya a parar a ese lugar de tormento? Ellos al haber partido de este mundo no pueden hacer nada por nosotros, nada. Así como aquel hombre tampoco podía hacer nada por sus hermanos. Y, y, y Abraham, hermanos y amigos, fue claro con él y le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, léanlo. Estimado amigo, usted tiene una palabra de Dios que pueda adquirirla y tenerla en su mano, puede estudiarla, puede escudriñarla y tiene muchas personas que pueden enseñarle el Evangelio de Dios. Acérquese al Señor. Usted debe de entender, estimado amigo, que existe un plan de salvación para su vida. Así como muchos de nosotros en esta plataforma entendimos que existía un plan de salvación,
También usted puede hacer lo mismo hoy. Ese plan de salvación consiste en oír el evangelio de Dios. Según Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. También por el oír viene el creer. Creer en el Hijo de Dios, creer en su palabra, ¿verdad? Marcos 16:16 nos enseña: el que creyere, fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Debemos de creer dentro del paso del plan de salvación, debemos de creer en Jesucristo. Debemos de creer en su palabra. También, estimado amigo, debe arrepentirse de la manera a la cual usted está viniendo hasta el día de hoy. Hechos 2:38 nos enseña: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Es necesario, estimado amigo, de que usted se arrepienta de sus pecados. Es necesario de que usted tenga que hacer una confesión. Romanos 10:9 y Hechos 8:37 nos enseña que el eunuco confesó que Jesucristo es el Hijo de Dios, pues con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Entonces, estimados amigos, hermanos, y el último punto que nosotros llegamos, hermano, a entender en el plan de salvación, estimado amigo, que usted debe de comprender y entender, es el bautismo. El bautismo es algo el cual, para que nuestros pecados sean lavados, sean perdonados, tiene que ser a través del bautismo. Así como lo dice Mateo 28:19 y en el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 38. Es necesario de que usted sea bautizado para el perdón de sus pecados. Acérquese a Cristo, acérquese al Señor, para que su destino no sea el mismo que tenía el hombre rico y los 5 hermanos de él. Conclusión: los 5 hermanos mundanos del hombre rico también nos enseñan lo siguiente: que ellos no pensaban en su muerte y en la vida después de ella. Y hacemos una pregunta: ¿lo hacemos nosotros? ¿Está pensando usted en su muerte, estimado amigo? Y después de ella, ¿está pensando en ella? Punto número 2. Tenían un destino semejante al de su hermano. Los 5 hermanos del rico tenían el mismo destino que tenía su hermano. La pregunta es: ¿lo tenemos nosotros? ¿Tiene usted, estimado amigo, el mismo destino que tenía este hombre rico y los 5 hermanos de él? Pregunta número 3. Esto nos debe hacer pensar en nuestra condición espiritual y en la de nuestro prójimo y la de nuestra familia. Mientras estemos en vida, es hora de estar haciéndolo desde ahora y ya. Pensemos por un momento cuál es cuál es nuestro camino, cuál es nuestro destino. Estimado amigo, la invitación es venir a Cristo, es venir a Él, para que usted, al igual que el rico y los 5 hermanos del rico, no lleven el mismo destino. Gracias, estimado amigo. Gracias, estimados hermanos, por su atención y que Dios nos bendiga a todos.